Bienvenidos a un nuevo episodio de MPDS Podcast. En este episodio entrevistaremos a Joaquín, un atleta y entrenador de streetlifting uruguayo. Comenzamos. Bueno, Joaco, bienvenido. Te vamos a pedir que te presentes. Gracias. Soy Joaquín, soy de Canelones, Uruguay, y tengo 21 años. Bueno, coméntanos, ¿cómo comenzaste en el streetlifting? En el streetlifting como tal empecé a inicio de 2023, más o menos. Ya tenía una base bastante amplia de calistenia, que yo empecé a entrenar en 2014, inicios, mediados de 2014. Y entre ese lapso de tiempo practiqué un poco algunas sesiones de entrenamiento con lastre, pero nada muy organizado. Y sin ninguna mentalidad de competencia ni nada por el estilo. Era algo muy amateur, muy improvisado lo que hacía. Bien, bien. Sí, en realidad como comenzamos todo, creo yo. O sea, lo empezamos a implementar sin darnos cuenta y sin saber realmente que de eso después se competía, de que era como un poco más profesional como es ahora. Sí, que antes también era muy combinado el tema de, no sé, entrenar estáticos, entrenar más resistencia, probar algo de la... Sí, se utilizaba mucho Bueno, como Joaco, para, como ejercicio accesorio para fortalecer, por ejemplo, para el front, para la plancha. No era como que le dáramos tanta prioridad. exacto, como un refuerzo de trabajo de fuerza y no tanto como entrenamiento principal. Claro. Bueno, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es, ¿cómo ves tú que ha evolucionado el street lifting desde que tú empezaste a entrenar? El streetlifting como tal, como un deporte competitivo cuando empecé a entrenar. O sea, no tengo ningún recuerdo de absolutamente nada. Te hablo del año 2014, 2015, en eso. No tengo ningún recuerdo, ni internacional, ni nada. Creo que se empezó a mover bastante en Uruguay, en 2022 más o menos, 2023, por ahí, después de la pandemia. Creo que ahí empezó a moverse bastante y la gente se empezó a interesar y se mostró un nivel bastante bueno. Y desde eso han salido atletas y atletas y atletas con muy buen nivel. O sea, las competencias ahora mismo son bastante igualadas y con números muy interesantes. Muy diferente a lo que veíamos hace 2, 3 años. Bien. Siempre Sí, ganar el también. mismo, ¿no? Ah, perdón. Dale. No, no, tranquilo. No, no sé si es algo que iba a comentar Zona, pero que también como el boom del deporte en sí recién empezó a ser 2018, 2019, y quizás también por eso no había tanta novedad como para decir, bueno, cuando yo empecé estaba esto, porque prácticamente no el deporte. Pero quizás a nivel de Uruguay viste algún cambio importante, como mismo había dicho, de que hay más atletas, hay más del deporte. Y, y nada, Reciente que tenemos, que creo que es lo más, que tiene datos más comparables, son los pull-up day, que por ejemplo pasamos de que lo más pesado, omitiendo alguna excepción que tiraba lo más top, lo más pesado eran 50, 55, 60 kilos, y ahora de media estamos en 65, 70 kilos. Ya no es raro ver esos números. A nivel de un año, diferencia de un año, te das cuenta que la gente ha subido 10, 15 kilogramos de RM y te das cuenta que es un montón. Ya para los que entrenamos sabemos que subir 2, 3 kilos en un año ya es como un logro. Y ver que en un año de diferencia de evolución suben 15 kilos, te das cuenta que tiene mucha evolución a futuro. Claro. Sí, también hay mayor información actualmente que cuando empezamos en el street lifting. Se empezó a usar muchas cosas del power y quieras o no, o sea, se notó la diferencia porque como dices tú, tipo, pasaron de que los kilos estándar sean 55 o 60 a que mínimo estén en 65 para arriba. Bien, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué crees que le falta al deporte, al streetlifting en sí, para seguir creciendo en Uruguay? Mucho. Algo que he visto en otros países
es que tienen una organización específica que se enfoca al street lifting, cosa que en Uruguay no tenemos. Si bien hay gimnasios y grupos como el de ustedes de Valhalla, Calistenia 360 y demás que organiza competencias, no hay ninguna que vos digas, bueno, esta organización es la que se encarga de el deporte en Uruguay. Por ahora no tenemos nada de eso. Claro, Y creo que es fundamental para poder organizar a la gente y establecer una competencia en un año y que la gente se prepare para esa competencia y que no tenga en mente dos, tres, cuatro competencias que a la larga te cansa demasiado a nivel mental, a nivel físico, es mucho desgaste. claro. Sí, así como hay en Argentina, que está la AFLA, que se encarga, digamos, de todas las competencias a nivel nacional o más importantes, como que faltaría eso acá en Uruguay. Que no sea tan individual, sino que se haga una asociación y que esa asociación se encargue, o sea, del calendario de competencias dentro de todo el año. Claro. Bueno, la siguiente pregunta que queríamos hacerte es, ¿qué metas tienes a futuro tanto como entrenador como atleta? Bien, bastante personal. Como atleta, voy a empezar como atleta más que nada, que es lo que tengo un poquito más claro. Que yo como futuro tengo pensado competir a nivel internacional y si se puede a nivel mundial, que creo que es el objetivo de todos nosotros que nos queremos dedicar en serio. Principalmente es poder disfrutar del deporte y competir, si se puede ganar, pero competir y mejorar año a año. Ya como entrenador, em, si bien tengo un objetivo bastante competitivo, también en este tiempo he cambiado un poco eso y me fui un poco del tema competitivo y me gustaría un poco más mezclarlo con la salud en sí, lo que es, y separar un poco salud y deporte, porque sabemos que el deporte competitivo no tiene nada de salud, tiene todo menos salud. Y bueno, por un lado en el deporte en sí, el lifting, poder conseguir un grupo de atletas que tengan un buen nivel y puedan dar competencia en eventos fuera del país y que sea un buen grupo, que sea unido y bueno, que tenga un nivel increíble. Bien, genial. Sí, yo creo que todos tenemos más o menos los mismos objetivos fijados, tanto como entrenador como atleta. Y bueno, en base a esa pregunta me surgió otra, que es, ¿este año tenés pensado ya competir a nivel internacional? O, intentar competir en Argentina Bien, eh, más cerca de fin de año, ya con una buena preparación de base y ya que veo que el nivel, no estoy muy alejado de lo que vendría a ser el nivel competitivo de ahí, creo que podría dar una buena pelea en Argentina. bien, genial. Genial, genial. Entonces estamos al tanto a ver si mandan fecha para la Final Red o si nos mandamos a la Rampage porque está todo medio ahí en la duda. Pero sí, nosotros creo que vamos a andar para allá como en junio, julio, creo que es la Rampage y nada, sería bueno que nos acompañe también y varios. Sí, sí. No lo había considerado la Rampage, pero puede ser una buena opción. Sí, totalmente. Sí, nosotros en realidad la consideramos más que nada porque la final en realidad está media en duda y bueno, nada, si no sale la final, la otra opción sería el Rampage. Sí, sin duda preferiríamos la Final, pero bueno, por no quedarnos con las ganas de competir. Claro, más que nada por, bueno, la división de categorías, la organización en sí, que está, quieras o no, creemos que la final a nivel de organización y de reglamento es de lo mejor actualmente. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué opinas sobre que otro entrenador te entrene siendo que vos sos entrenador? Tengo una opinión que no puedo respaldar con
con mi experiencia, porque en mi experiencia no he entrenado con un entrenador que lleve mi planificación, pero sí lo tengo pensado a futuro y como es algo que yo haría más a futuro, se lo recomiendo a toda la gente que pueda hacerlo. Si podés costear un entrenador, te va a resolver muchísimas cosas, te va a ahorrar mucho tiempo. También si sos de formarte por tu parte, te va a enseñar mucho de lo que es la vista del atleta. A ver, no es lo mismo solo entrenar que entrenar y ser entrenado. Es diferente. Vos podés ver errores, podés ver cosas que puedes aprender, consejos que te puedes llevar y sobre todo a nivel competitivo. No tener el estrés de llevar tu planificación suma mucho, suma muchísimo. Así que estoy muy a favor y también es algo que tengo considerado a futuro, costear un buen entrenador para competir. Bien, genial. Empezar. Sí, pensamos muy similar en ese punto. Creemos que en Uruguay todavía no está muy normalizado, pero en Argentina sí, y creemos que tarde o temprano acá va a pasar igual, que es, nada, diciéndolo de manera brusca, dejar un poquito el ego y aceptar que, bueno, a veces la mejor opción, si queremos realmente ser competitivos, es que otro entrenador se encargue de nuestra planning. Sí, también que teniendo un entrenador, eh, esta persona va a ser más objetiva que nosotros mismos en cuanto a la vista desde afuera y decir, bueno, planifico esto por otra cosa y no tanto de nosotros que a veces nos vamos muy al extremo con la planificación y nos matamos o nos ponemos a prueba todo el tiempo y a veces como atleta nos desfavorece bastante. Sí, o directamente nos limitamos, creemos que, bueno, con esto ya está y a lo mejor podemos rendir mucho más. Eh, Están los dos lados, o nos exigimos demasiado o nos limitamos y entrenamos poco. Atletas y entrenadores sabemos que hay algunas cosas que ponemos en nuestras planificaciones propias que no las pondríamos en las planificaciones de nuestros atletas. Y ahí es cuando hacemos lo que ustedes dicen, que nos forzamos demasiado o que nos limitamos, que puede ser por exceso de confianza o por falta de confianza, o capaz que por una semana mala no lo tomamos en cuenta y pensamos que podemos, pero cuando llega el momento no rendimos y eso nos hace estancarnos bastante. Tal cual, tal cual. Eh, y que uno también, o sea, con la planificación de lo mismo, termina experimentando cosas nuevas, probando a ver si las puede adaptar a otro alumno, que está, bueno, eso teniendo entrenador, creo que es lo único que te sacaría, pero bueno, está, o sea, el resto es todo a favor. Este, bueno, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es si usas variantes, cuáles, cómo y cuándo. Uso bastantes, pero trato de mantenerme bastante específico en el movimiento en sí. Por ejemplo, estamos hablando del ejercicio, del movimiento de competencia, Sí, ¿sí? Suelo usar, por ejemplo, en dominadas, yo soy, en mi caso, como es lo que me sirve, soy bastante cerrado con las variantes que uso. Más que nada uso pull-up blocked, eh, con desktop y bueno, uso y sin rebote escapular. Esas son las variantes que suelo usar, que son las que más me han servido, ya que las otras son un poquito más técnicas y no siento que me sirvan tanto. Sí las uso en algunos atletas que veo que a nivel técnico les falla un punto muy particular o son muy fuertes en un lado y muy poco en otro. Y ahí sí uso variantes como por ejemplo con pausa o pin de dominadas. Pero en mi caso soy bastante específico en eso. Uso locked y desktop. bien, Ya en otros ejercicios, ya sin hablar tanto de forma específica, la variante que uso depende mucho del momento del bloque. Por ejemplo, a más cerca de competencia estoy, trato de disminuir bastante las variantes y ahí sí soy más específico todavía. Si puedo usar alguna variante que me reduzca un poco la fatiga o no me haga cansarme tanto y pueda darle un poquito más de volumen para no perder tanto la repetición del movimiento,
lo hago. Si no, voy directo con el movimiento de competencia. Bien, bien, genial. Y, por ejemplo, en sentadilla, ¿qué variantes sueles utilizar o no utilizas directamente? En sentadilla es como ese movimiento que tengo menos interiorizado, es el que trato de variar un poquito más. Por ejemplo, uso barra alta y barra baja. Estoy en el proceso de transición a barra baja. También uso profunda con pausa y ATG asistida, que es con elevación de talones, para darle un poquito más de trabajo a los cuádriceps. Ah, bien. Y me mantengo ahí, pausas y tempos, pero ahí sí que soy bastante más variado a comparación de los otros movimientos. Le doy bastante variedad a la sentadilla. Bien, genial, genial. Y, por ejemplo, en el Muscle Up, ¿sos de utilizar variantes o simplemente el movimiento de competencia? No, en el Muscle Up no uso tanta variante. La variante que más me gusta del Muscle Up es la dominada con hollow al pecho, sin hacer la transición. Bien, Esa es la variante que creo que más me ha servido a nivel de explosividad y potencia. Si no, uso doble swing, que es colgarme dos veces, que eso es un poquito más parecido al movimiento de competencia en sí. Si, por ejemplo, en el Final Rep, viste que a veces te hacen hacer el doble balanceo y no te dejan ya en el sí, primer sí, balanceo directamente subir. de cajón, claro. Ahí va. Y en el Muscle Up uso eso, es en el movimiento que menos variantes utilizo. Bien, genial, genial. No sé, Fran, si tienes alguna otra duda ahí de sus variantes. No, yo más que nada, como que incluirlo junto con la pregunta anterior, ¿cómo te sentirías tú respecto a lo que estabas hablando ahí de las variantes y por qué las utilizas? Eh, ¿Cómo te sentirías si el día de mañana tienes un entrenador y ese entrenador te cambia completamente lo que tú sabías que estaba funcionando? eh, ¿Y cómo lo tomarías? No, no tanto por el hecho de decir, ah, no, no me gusta que está haciendo este entrenador, no lo voy a contratar, sino cómo te haría sentir a ti personalmente. No soy fan de los cambios totales o muy bruscos, porque ahí me hace ver que no sé qué es lo que cambió y qué es lo que funciona. Yo ahí soy más partidario de hacer cambios pequeños y ver, esto funciona, lo dejo. Esto no funciona, lo saco, pruebo otra cosa y así voy de a poco. Yo siento que si se hacen muchos cambios con muchas variantes, muchos tempos, muchas cosas, volumen, etcétera, creo que no terminamos de entender qué es lo que sí funciona y qué es lo que no. A ver, puede haber algún caso muy particular que sí sea interesante cambiar todo, pero en mi caso no me interesaría mucho hacerlo y tampoco es algo que suela practicar con mis atletas. Bien. O sea, Sí, igual. sí, también que, sí, Dime. perdón, Dale, no, dale. pregúntame. No, No, que también, eh, por ejemplo, que eso también habla mucho del entrenador que tú contrates, de que si directamente te cambia todo así porque sí, porque él cree que va a funcionar, sin antes ver todo lo que has trabajado, o sea, ver tus planificaciones anteriores y demás, habla mucho de él, de si realmente elegiste bien el entrenador o no. Al menos desde mi punto de vista, o sea, yo creo que es muy importante ver qué es lo que venía haciendo el atleta durante por lo menos 6 meses y ver por qué está fallando o por qué todavía no ha mejorado en lo que quiere mejorar. sí, además que si tú tienes un registro, el entrenador puede ver también tus progresos y ver, pues de ahí se va a analizar si va a ser un cambio que sea mínimo, como tú dices, porque cada variante necesita su tiempo para ver si tiene resultado o no. El hecho de decir, bueno, si esto le estuvo sirviendo tanto tiempo, tuvo una subida tan grande, hay algo que está haciendo bien. O sea, si ves la planificación de esa persona y ves que estuvo como estancada o que capaz que la brecha de progreso no fue tan grande, también analizarlo. Si fue que esa persona tiene una rutina muy cargada o ver detalles que también pueden influir en el resultado. Acuerdo con lo que dijeron los dos. Por eso no soy fan de los cambios grandes, porque ahí te das cuenta que primero no se puede contemplar tantos cambios en un plazo largo de tiempo y segundo que estás descartando cosas que funcionan.
que no es algo interesante. O sea, si funciona, lo seguimos, lo tratamos de potenciar, lo mantenemos y si deja de funcionar, lo cambiamos. Esa es mi mentalidad para las preparaciones. Bien, concuerdo, concuerdo. Yo creo que uno siendo entrenador tiene una facilidad mejor de hablar y expresarse con otro entrenador, siendo que ya tenés un punto de vista más objetivo, más entendible, que si fuese una persona que capaz no tiene conocimientos no te va a estar cuestionando o preguntando, pero el día de mañana yo tengo un entrenador y veo que me cambia la planificación o lo que sea, también comentarle que te explique el por qué o que sí, eso también está bueno el hecho de tener un entrenador siendo entrenador, como que, como tú decías hoy, podés aprender mucho de esa persona o también desde el punto de vista de atleta entrenador. Y, y nada, también ir despejando dudas que una vez puede terminar aprendiendo sobre métodos nuevos. Tema que siempre me llama la atención y es que la gente no suele preguntarle a los entrenadores por qué hacen los cambios que hacen. A ver, si tu entrenador hace un cambio, tiene un motivo, tiene un porqué, tiene un cómo y tiene una finalidad, es seguro. Entonces no va a pasar nada porque le preguntes. Si esto va más para el público en general, si tienen una duda sobre lo que hay en la planificación que les hizo su entrenador, pregúntenle sin miedo, sin duda, sáquense todas las dudas posibles y estén seguros de lo que estén haciendo. Obviamente hay cosas que no van a entender porque son cosas mismo del lenguaje de entrenamiento o de la visión que tiene el entrenador para la planificación, pero si ustedes le preguntan por qué tengo esta variante y no esta, o por qué subí el volumen, por qué tengo menos peso, por qué tengo más peso, su entrenador tiene que saber respondérselo, porque tiene que estar contemplado dentro de la planificación. Entonces, eso también es un punto interesante para saber si tu entrenador es el correcto, el indicado o no. Si vos le podés preguntar y si te puede responder, porque si no hay respuesta significa que no hay un motivo para ese cambio. Y ahí eso es es un azar si funciona o no. Tal Como cual. red flag. Tal cual, tal cual. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué bloques usás y cómo los ordenás dentro del año? Bien, yo suelo empezar, por ejemplo, hablando de una preparación de competencia de un año, que solo he tenido la suerte de hacerlo una vez. Empiezo con un bloque de resistencia, paso a un bloque de volumen, luego voy a un bloque de fuerza y luego hago el picking y seguido el tapering. Eh, Trato de hacer macrociclos, extiendo los bloques no específicos lo más que puedo y trato de mantenerme en el bloque específico máximo 2 meses, contemplando el picking y el tapering. Haremos de 5 o 6 semanas aproximadamente, no mucho más que eso. Así no voy tan cargado a nivel articular y demás que llegar así a la competencia desgasta mucho y también hace bajar el nivel, además de bajar la confianza y demás que tenemos con nosotros mismos, que es algo que experimentamos a veces. Sentís un dolorcito y decís, uy, no sé si puedo con este peso, capaz que le tengo que bajar, sentís una aproximación o capaz que dormís mal la noche anterior, que seguramente nos pasa siempre que no podemos dormir y esas molestias aumentan, porque ya sea por nivel psicológico o mismo fisiológico por el mal descanso, sabemos que esas molestias aumentan y si podemos reducirlas lo más que podamos, vamos a tener un rendimiento mucho mejor. Y ya ahora sí entrando un poco más a la pregunta, eh, trato de hacer los bloques yo empiezo con el bloque de resistencia y ese no lo largo mucho porque no soy muy bueno con la resistencia. Entonces sé que las adaptaciones que haga no van a ser no me van a dar tanta transferencia. Entonces donde más me mantengo es en el bloque de volumen. Ahí es cuando trato de alargarlo un poco más, que es lo que más me ha servido. Hay otros casos que puede que los bloques de resistencia le den más transferencia y los ayuden un poco más. Ahí sería más interesante, obviamente, alargarlo un poco más y reducir un poco el bloque de volumen. Pero en mi caso, eh, hago el bloque de resistencia con el movimiento propio de competencia y luego el bloque de volumen lo hago muy en específico, con variantes y accesorios bastante alejados del básico principal. Bien, genial. Y por ejemplo, en el tapering,
¿cuántas semanas lo haces? ¿Cuántas necesitas como para recuperarte de todo, para estar pronto para la competencia? Normalmente con una semana ya me recupero. Si el picking fue muy exigido, muy forzado, más o menos 2 semanas. Pero a lo que me recupero un poco rápido y tolero el volumen alto, a excepción del muscle up, que con ese sí le doy un tapering un poco más largo. Con 1 o 2 semanas ya es suficiente. Bien, Este, o la siguiente pregunta, como para no extender mucho en esta, es, ¿qué prefieres trabajar? ¿Por porcentajes o trabajas más por RPE o varías un poco? Con mis planificaciones uso RPE, me siento más cómodo con eso. Igualmente los combino. A ver, yo empiezo el bloque tomando porcentajes, pero después lo continúo con el RPE. O sea, digamos, no empiezo, por ejemplo, un 3x4 con el 50% y después voy con el 55 o 60%. Yo lo que hago es tomar el RPE del día y ahí lo voy programando semana a semana. Que lo que hago es eso, no hago semanas fijas, sino según el resultado de la semana, planifico la siguiente semana, que eso es lo que me ha quedado más cómodo hasta el momento. claro, bien. Está interesante esa forma de planificar. ¿Y lo utilizas también con tus atletas? ¿También lo utilizas así o solo contigo? Depende. Si veo que el atleta es alguien que responde muy bien semana a semana, responde de una forma muy lineal, puedo usar porcentajes. Ahí sí me doy la libertad de usar porcentajes porque sé que no tiene tanto margen de error. Si Claro, veo que ya es alguien que tiene, por ejemplo, hay detalles tan boludos como puede ser el descanso o el trabajo, cosas así que pueden afectar tanto, que ahí prefiero usar el RPE. Por ejemplo, le pregunto, la semana que viene vas a estar más cargado o menos cargado, y ahí veo si puedo subirle o le mantengo o tengo que bajar un poquito, que claro, eso también es algo que me ha servido a no estancar mucho el progreso. bien, Algo que también yo siento que puede afectar, que ya también puede depender un poco o sea, la responsabilidad puede caer un poco en el entrenador de explicarle al alumno, de no enfocarse a comida, capaz que alimentos elegir antes de entrenar, porque también dice que ir muy cargado te puede afectar mucho el rendimiento y capaz que la persona descansó bien, viene bien, pero por una mala alimentación cambia el rendimiento y tú como entrenador decís, "Pa, ¿qué pasó acá?". Y eso a la siguiente semana, en cuanto a la planificación, puede cambiar mucho. Y eso está totalmente fuera de nuestro control. A ver, no podemos decidir y elegir qué come nuestro atleta. Eso es una decisión suya. Entonces son factores que no están a nuestro alcance y que pueden cambiar todo el entrenamiento, como decís. Sí, Estoy de acuerdo. bien. La siguiente pregunta es, ¿sos de experimentar en tus planificaciones? ¿Qué métodos estás implementando o sos más tradicional? Antes solía experimentar bastante más, ahora no tanto, ahora me mantengo bastante con la información que tuve de un año atrás, más o menos, y con eso me planifico. Pero no soy de usar métodos clásicos, soy más de estrategias emergentes, como les dije, semana a semana ir programando. Lo he hecho casi siempre así, las únicas veces que no lo he hecho son con bloques de volumen, que más tirado de hipertrofia, que ahí sí planifico el mes completo y lo sigo lo más posible al pie de la letra, pero con ya lo que son bloques de fuerza, lo único que establezco son los días, normalmente de 4 a 5 días, y ahí voy viendo en qué estoy más flojo, en qué estoy mejor, y selecciono las variantes y veo si estoy más lejos o más cerca de competencia, o capaz que no tengo una competencia, pero igual quiero recabar información del picking o del bloque de fuerza, y ahí elijo qué variantes usar y qué volumen usar del movimiento principal, pero no tengo
ninguna metodología clásica o fija, sino que lo hago un poco más improvisado en ese sentido, semana a semana. Bien, Por ejemplo, no sé, no es que empiezo con un 3x3 al 60% y termino en un 3x3 al 80-85%. Lo que hago es ver semana a semana. Por ejemplo, me pongo un tope de @9, que me manejo con RPE. Llego a un tope de @9, veo si necesito una semana de descarga o un tapering, y ahí testeo RM, o si no, iría a la competencia. Pero como tal, método fijo no utilizo. bien, genial. ¿Y con tus atletas planificas de la misma forma o con ellos sí utilizas Sí, algún otro método? no, lo mismo que hago conmigo. Bien, genial. No no soy tan fan de los métodos cerrados porque me gusta usar un poco de todo y ahí ser un poquito más flexible. Capaz que con un ejercicio le va bien un método, capaz que con otro le va bien otro método, y me parece me enreda mucho tener que usar un método diferente para cada movimiento. Entonces, elijo algo un poquito más flexible y ahí me voy explayando a ver cómo va respondiendo. Bien, genial, genial. Este, bueno, la siguiente pregunta es algo más personal y es consultarte cómo ha sido tu experiencia a nivel de prepararte para las competencias. Bien, es una pregunta interesante también. Em, Creo que empezando a nivel psicológico, las primeras competencias fueron las más complicadas, ya que no sabía cómo afrontarlas, no sabía qué me esperaba, y eso jugaba bastante a nivel de seguridad y confianza, que no es lo mismo ya en la tercera competencia ir a hacer la primera tirada que en la primera. Ya en la primera sos un manojo de nervios, no sabes qué hacer, no sabes cuándo vas, no sabes cómo va la competencia, cómo vas a responder en la siguiente tirada. Y ya con alguna competencia de experiencia, ya estás un poco más tranquilo con eso y lo puedes descartar del margen de error que te puede hacer fallar una tirada. Ya a nivel de planificaciones, al principio era muy experimental, demasiado, más que nada con el picking y el tapering, era demasiado experimento. La mayoría de cosas obviamente no funcionaban, algunas sí, y competencia a competencia me fui quedando con lo que sí funcionaba y iba probando. Siempre fueron más cosas las que no funcionaban que las que sí. Y también algo importante es que muchas preparaciones no fueron ¿cómo decirlo? Tan estables. O sea, siempre pasaba algo entre medio y te arruinaba capaz que una semana, unos días. Y aunque parece algo bobo, es algo a tomar en cuenta que tenés que cambiar las siguientes semanas, tenés que afrontar el estrés de pensar, me perdí esta sesión, pensás que es muy importante, obviamente una sesión antes de competir es muy importante, y en ese sentido, las primeras preparaciones fueron muy complicadas. Ya ahora sé que me puedo afrontar a una preparación más tranquilo, con más conocimiento, más experiencia, y eso también me llama a invitar a la gente que no ha competido por miedo o nervios a que compita, no importa el nivel. Mientras antes compitan, muchísimo mejor. Se van a sacar eso de encima y si no tienen un nivel que empieza que es top, mejor todavía porque no tienen la presión de tener que ir a ganar sí o sí. Entonces pueden disfrutar de la competencia, aprovechar para conocer gente, conocer un poco más del deporte, conocer el ámbito competitivo. Si pueden competir, que compitan lo antes posible y que vivan esa experiencia. Si tienen los recursos y los medios para ir y competir, háganlo y disfruten, sin mucho estrés, sin mucha presión. No tienen que ir a ganar su primera competencia. Obviamente siempre es la idea, competir para superarse y intentar ganar, pero no se presionen demasiado por eso y compitan, que es muy linda la experiencia. En gran resumen, eso. Bien. Sí, es que en realidad es lo que nosotros le decimos siempre a nuestros atletas. Cuando es tipo tu primera competencia, no busques podio, no pienses mucho en eso porque ya de por sí el competir por primera vez es muy estresante, genera muchos nervios y si te pones esas expectativas tan altas de querer buscar un podio,
la vas a pasar feo previo a la competencia. A lo mejor en la competencia te van los nervios, disfrutás, conoces gente copada, pero antes de eso la vas a pasar muy mal yo creo que es innecesario. O sea, siendo primera competencia, anda a buscar experiencia, a disfrutar. Sí, que además también, ya imagínate la primera competencia y con esa presión, no lograr lo que tú querías, también te aleja un poco de la sensación de gusto de hacer el deporte. Es decir, no, esto no es para mí, esto no me salió. Y nada, yo creo que el atleta tiene que entender que ir a competir no siempre es ir a ganar, sino la experiencia, como tú dices, eh, no sé, sentir realmente si te gusta competir o no, porque a veces ir con tanta presión en la cabeza no te deja disfrutar la competencia y terminás rechazándola por una fuerza mayor. Esto no sé si querías continuar con la pregunta. Tengo mucho más que decir. ¿Algo que me quieran preguntar de eso, de alguna competencia o algo? Eh, ¿Cómo te sientes ahora? No, yo sí te quería preguntar, más que nada, eh, ¿qué números esperabas para este año, como para llegar de cara a la siguiente competencia que tengas? Casi nunca llego a los números que me planteo, que creo que nos pasa a todos. Nos ponemos muy optimistas con los números y pasa algo entre medio y no llegamos. Pero para competir, hablando del Final Rep como objetivo de este año, posiblemente 80-85 en dominados, seguramente 80 y 110 en fondos, aproximadamente 110-115 y más el up 30. No creo intentar superar los 30 más el up, ya que le tengo que dedicar bastante y me entorpece de cara a los otros movimientos. Y de sentadilla, posiblemente 160-170. En ese margen creo que llego bien y creo que tengo un margen para seguir subiendo. Creo que son números que puedo alcanzar sin, sin forzar mucho la preparación. Bien, genial. ¿Y categoría, cuál tenés pensado ir? ¿Menos 80, menos 73? Tenía pensado la menos 80, pero no creo llegar en condiciones para esa categoría, ya que es un poquito más pesada, ya requiere más número. Seguramente vaya a la menos 73 con un recorte de peso unas semanas antes, que creo que llego bien a esa categoría. Ah, bien, o sea que el recorte tampoco es muy brusco, o sea, no es que tengas que bajar muchos kilos. No, claro, capaz que 3 4 5 kilos, que a comparación de otros recortes que he hecho no es tan brusco. Que he Claro. llevado a hacer recortes de 8 a 10 kilos, y eso sí que han sido Sí, sí. notorios para la competencia. En Valhalla, por ejemplo, hice recorte de 8 o 9 kilos en cuestión de un mes y medio, algo así. Así que sí, Y por bastante. ejemplo, cuando hiciste ese recorte, a nivel de rendimiento, ¿sentiste que cambió? Que, digamos, capaz en fondos no rendiste lo que tendrías que haber rendido, pero después en lo que Sí, era pull-up y más se la mejoró, ¿o cómo te sentiste? sí, sentí eso. En los fondos fueron el movimiento más flojo y más el up fue donde mejor me vi. Pero sí, en lo más pesado que serían fondos y seguramente si hubieran habido sentadillas, seguramente hubiese estado más flojo ahí. Ahí fue donde más me alejé del objetivo que tenía cuando fui, que eran unos 105 kilos aproximadamente, que ya era un número que había sacado antes en preparación. Me alejé mucho del objetivo. En pull-up y muscle up, bastante bien, bastante acorde a la preparación, pero en fondo sí, muy flojo. Bien. Me pasó algo parecido en la Final Rep, que tuvimos creo que un mes y medio, 2 meses también para hacer una bajada brusca. Pasé de 84 kilos a 77 y lo que era dominar más, mi sensación volé porque
sentía que podía levantar pesos que nunca había tocado en entrenamiento, pero en cuanto a fondo me pasó lo mismo de que pasé un peso que ya había levantado no, no muchas veces, pero sabía que lo había levantado bien. Y en la sentadilla en realidad no tuve tanta comparación con otras competencias como para decir, bueno, me fue mejor, me fue peor, pero sí sentí que a nivel de fuerza había perdido bastante fuerza. Es como que bastante contradictorio. Te son unas cosas y te dificultan otras. Bien, y ahora me surge la siguiente pregunta. Por ejemplo, ahora tienes pensado competir en el final, sabemos que es All Four. Por ejemplo, si tú tuvieras que hacer un recorte de peso, sabiendo que te puede afectar en fondos y sentadillas, ¿qué harías? O sea, ¿prefieres hacer el recorte igual, sabiendo que si te saca de fondo y sentadillas, afecta a tu total? ¿O directamente te tratas de mantener sin bajar tanto? No haría el recorte y no me bajaría de categoría, me mantendría al menos 80 por el tema del total, que fondos y sentadillas lo que más mueve el total, ahí sí que no bajaría. Bueno, no vale la pena perder 20 kilos, que 20 kilos, 20 kilos mínimo, capaz que 30, 40, 50 contando la sentadilla por bajar de categoría, Mm. que ahí capaz que doy más pelea a la menos 80 y a fin de cuentas ya el muscle up no importa poco y nada, te da 5 kilos, no importa nada, y la Obvio. dominada 10 kilos lo comparás con el total y no vale la pena, no vale ni un poco la pena. Claro. Sí, sí, a nivel competitivo, o sea, siempre tenemos que optar por buscar la mejora en el fondo de la sentadilla porque es lo que nos puede acercar más al podio. Como la palabra final. Claro, exacto. Sí, Bueno, es tal cual. no sé, Juno, si tú tenías otra pregunta, si no sigo con la... Sí, tengo una que es, ¿qué errores comunes ves en personas que están empezando y cómo crees que se pueden evitar? Muy común es que la gente cuando entrena, entrena con mucho ego y no entrena acorde a su nivel. Por ejemplo, antes de hacer 10 dominadas, ya quieren meter peso, ya quieren meter muscle up, ya quieren meter ejercicio con mala técnica, por ejemplo, en muscle up sin estirar los codos, agregan lastre, no estiran codos. Veo algo muy común, entrenar con lastre sin tener una buena base, sin tener una buena base técnica más que nada, que antes de empezar con el lastre es muy importante afinar la técnica para evitar problemas o malos hábitos que son muy comunes incluso en competencias de Argentina o Chile. He visto que la técnica eh, tiene cositas como por ejemplo lo mismo, más el up, no estirar los codos, doblar mucho las rodillas, flexionar las rodillas y luego estirarlas. Lo he visto bastante y creo que es algo que se puede corregir si desde el principio ya buscan una técnica acorde al movimiento de competencia. Que obviamente es algo complicado, no le puedes decir a alguien que empieza hace 5 meses que entrene de cara a 6 años a futuro, ir a competir y ganar. Es muy complicado que se lo tome en serio. Pero sí, ese es uno de los errores más grandes. Y también que la gente trata de experimentar mucho sin tomar como consejo las experiencias de los atletas que ya estuvieron en su lugar. Me parece algo muy importante. Si alguien te comenta algo o ves algo que a alguien más le sirvió en su pasado, experimentarlo, intentarlo, agregarlo a tu rutina, puede ser algo muy interesante. Si ya le funcionó a alguien, es más probable que también se repita y te funcione a vos. Obviamente con excepciones, hay cosas que le sirve a alguien y a otros no, eso pasa con todo, pero como errores más comunes es entrenar con un nivel superior al que tenemos y con malas técnicas, que lo he visto mucho. Bien. Y de cara a esa pregunta, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando en el street? Más allá de cómo entrenar, cómo elegir un entrenador. Más allá de eso, y primero, como todo, como diría en cualquier deporte, disfrutarlo y hacerlo si te gusta. Si
ya no te gusta entrenar una semana completa y repetir el básico, seguramente en 2 años te aburras y lo dejes, es muy probable. Pero bueno, ya a raíz de eso también buscar la forma de que te guste el entrenamiento. No es tampoco hacer 20 series dominadas en una sesión si te aburre. Buscas la dosis que te va a disfrutar el entrenamiento y lo combinas con otras cosas. Que eso, cuando uno empieza y tiene pocos conocimientos, es muy complicado. No le puedo decir a un principiante que combine dominadas con dominadas asistidas, que haga remo, que haga rack pull, porque es mucha información y son movimientos que no conocen. Por su cuenta seguramente no lo harían y se limitarían a repetir lo que conocen. Entonces, si se pueden guiar con movimientos nuevos que les hagan disfrutar del entrenamiento, yo le diría que los usen porque le van a hacer un poco más ameno y va a ser más llevadero todo lo que es entrenamiento. Después, cuando ya tengan una buena base más a futuro, ahí sí pueden darle más volumen a los básicos principales que ya con una base más alta es un poco más interesante y más divertido también entrenar y repetirlo, porque no es lo mismo entrenar haciendo 5 dominadas como máximo que 10, por ejemplo. Ahí ya tenés mucha más variedad para hacer, ya puedes agregar peso, puedes hacer muchas cosas. Ya hablando en strip lifting, hablamos a nivel de pesos. Por ejemplo, no es lo mismo hacer singles con 20 kilos que con 40 o 50 kilos. Es un mundo diferente. Entonces, por ahí me explayé un poco, pero por ahí variar un poco más el entrenamiento y no cerrarse mucho, no ser totalmente específico. Si pueden guiarse por alguien que conozca otros ejercicios, otras técnicas y demás, hagan lo que los va a ayudar mucho. Ahí va. Sí, te quise empezar por ese lado la pregunta porque si bien hay mucha gente que quizás quiere entrenar, está empezando y no tiene la posibilidad de pagar un entrenador. Está muy bueno los consejos que dice. Y otra recomendación que sí puede pagar un entrenador, eh, ¿en qué se tendría que fijar esa persona para elegir un buen entrenador? Esa, eh, cómo se lleva con el entrenador me parece mucho más importante que la calidad del entrenador en sí. Obviamente te vas a buscar a alguien que sepa y que sea bueno, pero no te vas a buscar a Pere Col como entrenador, por ejemplo, si es tu primer año. Yo ahí creo que más llevadero es buscar a alguien de tu círculo o alguien que conozcas o alguien con quien que algún conocido tuyo haya entrenado y se lleve bien, que tenga buen trato, porque ya buscar entrenadores de alto nivel significa que no hay mucha relación, posiblemente no hay mucha relación, mucho vínculo. Y ahí yo creo mucho más importante si buscas un entrenador que sea alguien con quien puedas establecer un vínculo, algo cercano a una amistad, con quien puedas hablar y que no tengas problemas con eso. Creo que eso sería lo más importante para buscar un entrenador si recién empezás. Bien, Comparto sí, yo igual. Además que creo yo que con una persona a la cual te sientes más identificado, puedes abrirte más y puede haber una mejor comunicación entre el atleta y el entrenador que creo yo que es fundamental a la hora de poder llevarlo bloque a bloque, saber cómo se siente, porque si la persona se cierra y directamente no te dice nada, al momento de seguir planificando te deja a la deriva básicamente. Eh, bueno, justo que comentaste sobre Caracol, eh, por, por interés más que nada propio, ¿qué atleta o entrenador sientes que con el que te identificas más o qué atleta ves como tu atleta favorito, más completo? Sin duda, Pericol, que es en el deporte es mi atleta favorito. eh, También por el tema de la cercanía del idioma, que la mayoría de atletas son europeos, pero ya del lado ruso y demás, que no te da tanta conexión cuando ves algo. En ese sentido, Pere Col y también hay varios atletas de Sudamérica, son muy interesantes. Por ejemplo, Benjamín de Chile, que es un atleta que sube mucho contenido, mucha información, es muy cercano al público que tiene en sus redes. Y poco más. Esos son mis dos atletas favoritos dentro del deporte.
Genial. Sí, déjame que tiene muy buen nivel también. También, sí. Sí, tal cual. Está bien para meter. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué harías si mañana te toca empezar de cero ya con la experiencia adquirida? Buena pregunta. Seguro, seguro, seguro me iría a la base, los básicos. Le daría bastante palo a los básicos, me fortalecería bastante y después, no sé si intentaría ir al deporte del street lifting como tal, a nivel competitivo. Seguramente haría un pasaje de calistenia, por ejemplo, entre estáticos y demás, como para no opacar tanto el deporte, no usarlo tanto, que en mi experiencia en estos años, que llevo 11 años entrenando, aproximadamente 10 11 años, he tenido mucho pasaje entre calistenia, street estáticos y demás, y creo que eso me ha mantenido bastante en el deporte en sí porque es muy repetitivo, el street es muy repetitivo. No sé si nuevamente no sé si podría hacer 10 años seguidos solo street. Probablemente me aburriría o me cansaría. Eso es lo que siento a nivel personal, hablando de la sinceridad, creo que me aburriría y bueno, me aislaría un poco, pero eso, empezaría de las bases y también me buscaría un entrenador. Creo que eso es algo que haría desde un principio para ya tener las bases correctas, que no es lo mismo entrenar por tu parte y mirar videos, buscar información, que tener el contacto uno a uno con un entrenador como tal. Creo que empezaría con eso y ya de ahí intentaría competir y seguir adelante. Bien, me gusta que aunque tengas ya la experiencia que tienes ahora y el conocimiento, aún así contratarías un entrenador cuando, digamos, si arrancas de cero. Me llamó la atención y me gusta porque, o sea, si bien sabes, igual dejarías tu planificación a manos de otra persona. Pero lo haría porque es algo que voy a hacer a futuro. Entonces, es algo que me interesaría hacer cuanto antes. Lo mismo que competir. Cuando ya tenga una base que me pueda llegar a competir, lo haría. Obviamente no para ganar, sino para competir. Y obviamente en un caso hipotético de que no tenga el nivel top, porque tampoco veo interesante ya competir del primer momento ya con un nivel súper alto, súper exigido y demás. Entonces ahí lo mismo que le recomiendo a cualquier otro, compitan cuanto antes, haría exactamente lo mismo. Y con un entrenador que esa es una experiencia que no tengo, entonces es algo que me interesaría mucho adquirir. Claro. Sí, es que tampoco es lo mismo competir ya con un nivel muy alto pero sin experiencia que ya con experiencia, porque el rendimiento en tarima cambia muchísimo en base a cuántas veces te has subido a competir. Este, a mí me gustó la opinión que diste sobre combinar con hacer una pasada primero por lo que es la calistenia, hacer estático y incluir un poco más en general lo que es la calistenia, porque yo tuve una experiencia así que si bien había empezado en el street lifting, cuando empecé no fue algo que empecé puntual, decir, bueno, de acá en más voy a dedicarme solo al street lifting, sino que inconscientemente había puntos que me aburría y seguía por lo que eran los estáticos, quería sacar el mano la plancha, el sondeo. Pero después de eso también me pasaba lo mismo, me aburría y volvía al street lifting. Yo creo que el tener un punto medio de cada tanto no cambiar la planificación, pero agregar algún que otro ejercicio como para hacerlo más dinámico, no tan monótono, ayuda a que la persona se mantenga también más enfocada en el entrenamiento. Eh, Bien, ahora tengo una pregunta, pero se la voy a hacer a los dos porque quiero que me den su punto de vista. O sea, digamos que, bueno, arrancan de cero los dos
con el conocimiento, pero no arrancan en el año que arrancaron, sino que arrancan ahora. Que digamos el street lifting está como que en proceso de expandirse y que hay más competencias. ¿Ustedes creen que se aburrirían entrenar 10 años, siendo que ahora hay más competencias, siendo que cada vez se está haciendo más profesional? Porque, o sea, sí, yo lo entiendo. Cuando nosotros arrancamos no había competencia, no se sabía lo que era street lifting, o sea, entrenábamos por entrenar, no había un objetivo concreto. No sé si querés, Paco, empezar o quieres dar primero tu respuesta. ¿Pensado? Si quieres responder, adelante. Eh, bueno, yo, en mi punto de vista, si llego a tener el conocimiento que tengo ahora, pero recién estoy empezando, este, no creo que me llegara a aburrir, porque como te decía, al haber más competencia, también más motivación a nivel mundial, eh, yo creo que, bueno, también compartiendo lo que dijo Juaco, trataría de empezar tratando de agarrar una base sólida en lo que son los básicos, no querer apurarme en cuanto a decir, bueno, quiero pasar ya de 5 kilos a 30 y querer competir de acá a un año en lo top, porque realmente, mismo Juaco lo dijo, lleva 10 11 años entrenando y, y recién yo creo que puede tener números significativos después de por lo menos 3 años de entrenamiento de freelifting, como para decir, bueno, este, voy a ir a pelear. Pero sí también compartir que vayan a competir con lo que tengan, como por la experiencia y demás, pero no frustrarse y decir, llevo un año y no tengo tanto peso para ir a competir y dar a pelear, porque eso también es lo que desmotiva un poco a la gente que está empezando, pensar que es todo rápido, querer todo rápido, no lograrlo y de ahí se bajan del deporte. Yo creo que tomaría las cosas más con calma, iría a mi, que tomaría mis años para prepararme, si bien alguna que otra competencia, pero sin enloquecerme en cuanto a lo que es el rendimiento, sabiendo que lleva su tiempo. Bien, Entonces, lo enredé mucho, pero esa es la idea. se entendió igual. Me gusta bastante la opinión. Estoy de acuerdo en, creo que en casi todo. No había considerado el hecho de que ahora hay muchísimas competencias por todos lados. Claro, yo lo estaba pensando más del lado que cuando empezamos no había nada. O sea, entrenamos como dijiste, entrenamos por entrenar, pero tomando eso en cuenta, creo que sí, podría dedicarme mucho más enfocado al lifting y sin, sin variar tanto a lo que es estáticos o trucos. Creo que ahí sí, sería un poco más lineal el proceso por el deporte. Y quería decir algo, déjame hacerme acuerdo. Tenía relación con las competencias. Mm. ¿Cómo fue que dijiste cuando mencionaste antes de, mencionaste de competir y no pasar Que de que se quieren apresurar, a veces puede ser. eso? Sí, eso. Obviamente nosotros ya con el nivel que tenemos, si competiéramos de nuevo, intentaríamos ir top, pero yo creo que si empezara de cero, pero con los conocimientos y la experiencia, visitaría las competencias locales de acá de Uruguay, eh, más que nada para apoyar el deporte y la comunidad, que es algo importante también para que siga creciendo. Creo que eso sin duda lo haría. Y ya, como dijo Francisco, ya pensar más al futuro en unos años, competir por los podios y ir por algo más top. Creo que con eso completaría lo que dijo. Bien, genial. Me gusta la opinión de ambos, estoy muy de acuerdo. Y en base a eso, me surgió la siguiente duda, de que, por ejemplo, ambos dicen que no se quieren apresurar, que quieren llevarlo poco a poco, y me parece genial, y yo creo que también es por la experiencia que tenemos, porque somos entrenadores y demás,
Pero algo que veo muy común que está pasando ahora, que por ejemplo pasó en el Power y sigue pasando, es que los atletas nuevos son muy cortoplacistas. Lo que decía Francisco, de que quieren pasar de 5 kilos a 30 en 2 meses. Y sí, hay una realidad, tipo el atleta que es nuevo, que es principiante, mejora más rápido, pero tampoco va a mejorar de 5 kilos a 80 en un año. O sea, llega a un tope en donde empieza a progresar ya un poco más lento. Y eso muchas veces tiende a aburrir al atleta y siente que es mucho tiempo el que tiene que esperar para llegar a tales marcas. ¿Qué, qué les aconsejarías en esa situación? O sea, yo ahí lo veo más por un lado de la mentalidad de competencia y hay una realidad. Si querés llegar a lo que es el top del deporte, necesitas años y años y años de entrenamiento. Lo sabemos, lo experimentamos y sabemos que a futuro si queremos competir y dar pelea, necesitamos muchos más años de entrenamiento de lo que ya tenemos. Yo creo que eso es más un tema de la mentalidad propia de la persona y el concepto que tenga de competencia y qué tanto le gusta el deporte. Y no sé si es algo que se pueda eh, incorporar a la persona. O sea, creo que es parte de una mentalidad que ya tiene que tener como base que nosotros podamos potenciar y utilizar para que pueda competir a lo largo del tiempo. Creo que alguien que no, que tenga esa mentalidad a corto plazo de querer el año que viene ganar todo, muy difícilmente pueda tener la constancia de entrenar años y años, de por ejemplo este año tener 50 de RM y el año que viene tener 45, que es algo que pasa. Eh, Creo que en ese lado va mucho dependiendo de la mentalidad propia de la persona, que creo que es un ámbito muy complicado de tratar, que no, tampoco tengo la experiencia para hablar mucho de eso. Bien, Pero comparto mucho la opinión que... Sí, también a veces va en parte en caso de que tenga un entrenador, del entrenador de dejarle en claro a la persona que, bueno, sí, al inicio, como dice ya, tenemos una brecha muy grande de, de crecimiento, pero que después, obviamente, va a llevar su tiempo. A veces entrenamos un año para mejorar de 3 a 5 kilos en un ejercicio y hay que ser apasionado como para aguantar ese año para ver simplemente esa mejora de 3 5 kilos. Pero bueno, yo creo que también está en el auge, ¿no? Recién está haciéndose más popular el deporte y que lleva a que la gente lo vea más y que viéndolo se apasione por decir, bueno, quiero dedicarme a este deporte. Creo que también depende de nosotros como atletas, entrenadores, de, como te decías, difundirlo más como para que crezca la disciplina. tal cual, tal cual. Sí. Bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta. No, yo creo que por ahí ya estaríamos. Bien, Como más que nada, agradecerte, Joaco, por tu tiempo y darnos esta charla bastante entretenida e interesante. Y nos gustaría, obviamente, que podamos contar contigo para alguna charla futura. Invitación, fue muy linda la charla. Y sí, hoy, cuando quieran repetirlo, a las órdenes. bien, genial. Sí, yo creo que estaría bueno un siguiente episodio analizando alguna planificación, analizando variantes o estilo de atletas, estaría muy copado. Me encantaría, sí, estaría muy bueno. Bien, genial. Bueno, esperamos que hayas disfrutado ser parte de este episodio y bueno, nos veremos en la próxima. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima.